a compartir pantalla. Bueno, no dejé de compartir, o sea que está compartiéndose. Vamos entonces aquí. Un momentito. Ok. Déjame buscarle esa actividad. La que tengo ahí no es exactamente la que... Esa que estamos abriendo ahora es la que corresponde. Esa que estaba ahí no nos ayuda. Es otra información de otra cosa. Está subiendo. Ok, ahí está la información. Esa es la actividad 1 del módulo del impuesto sobre la renta, el siguiente módulo. Entonces, aquí nos habla de la arquitectura fiscal dominicana, específicamente del impuesto sobre la renta y el manejo de los activos, que es la parte que vamos a estar viendo ya para la actividad que también vamos a tener. Esta parte es sencilla, no es tan compleja, pero es importante que veamos por parte. Entonces vamos a ver los pilares de la contabilidad fiscal. ¿Cuáles son esos 4 pilares? ¿Verdad? Tenemos el ISR para personas físicas, de qué manera tributan los profesionales, los empleados. Tenemos el pilar 2, que es el ISR para personas jurídicas. ¿Qué pasa con la forma de tributación de las empresas y sociedades? Luego tenemos el pilar 3, los anticipos, cómo funcionan esos pagos adelantados, que son los anticipos. Y entonces en el renglón 4 tenemos ya los impuestos sobre activos, ¿verdad? Que ya es una forma de recaudación que es importante que la veamos. Entonces, vamos a ver qué es la renta y por qué tributamos. Es importante no tener esa información y estar claro. Lo primero es el concepto de renta. Se refiere a ingreso, utilidad, beneficio obtenido dentro de un espacio, ¿verdad?, contable de un periodo fiscal. Normalmente, que coincide con el periodo calendario, enero-diciembre, aunque hay otras opciones de cierre del ejercicio fiscal que las empresas pueden tener, pero el más común es el que finaliza el 31 de diciembre, es el que se toma como referencia. Entonces, decíamos que la renta es el ingreso obtenido por utilidades o beneficios, ¿verdad?, dentro de ese espacio. El ISR es un impuesto anual obligatorio y que se aplica a la renta. Eso es parte, conjuntamente con el ITEVIS, del grueso de impuestos con que el Estado se sostiene. ¿Para qué se utiliza fundamentalmente? O debe utilizarse, porque a veces puede ser que ocurra de otra forma, para la responsabilidad social que debe desarrollar el Estado, el gobierno. Ese debe ser el norte, ¿verdad?, del uso de esas recaudaciones. Ámbitos como la salud, la educación, justicia, seguridad y el combate a la pobreza, que se desarrolla a través de los planes sociales de beneficio y de ayuda a personas que estén en niveles de vulnerabilidad con relación al ámbito económico. Entonces, esa es una función realmente que es
fundamentalmente del Estado. El sector privado puede hacer sus aportaciones, a veces existen fundaciones, entidades que se dedican al bien social, pero no es una función del sector privado en sí, sino del Estado que debe dirigirla y debe comandarla. Entonces, las personas físicas, la división entre personas físicas y jurídicas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las personas físicas son, en este caso, los profesionales, asesores, abogados, médicos, personas que tienen ingresos múltiples o a través de alquileres. Esos son ya personas físicas. También se da el caso de técnicos, personas que prestan o que hacen oficios, donde también están en esa categoría. Las tasas impositivas pueden estar entre 15, 20 y 25, basada en escalas, y eso lo vemos en el momento en que se hace el cálculo de las retenciones, especialmente a los asalariados, que vemos cómo esas tres escalas que aparecen ahí, cómo se va realmente manejando y haciendo los cálculos y cómo va aumentando a medida que aumenta el nivel de ingreso de esa persona física, pues aumenta entonces el porcentaje del impuesto que se le retiene. Entonces, hay un formulario que se usa para hacer la declaración, en este caso de la persona física, que es el IRU. Hay otras opciones, otras modalidades de formulario, como por ejemplo el IR17, donde también se manejan ese tipo de información de retenciones, pero en este caso fundamentalmente es el IR1. En el caso de la persona jurídica, son empresas, CDL, sucesiones indivisas, negocios de único dueño, empresas comerciales en sentido general, y también aquí se incluye el concepto de zonas francas. La tasa impositiva corresponde en este caso al 27% de la renta imponible. Recientemente hubo una modificación, una adecuación a esa ley, a esos aspectos, pero ya voy a tratar de ver cómo se la consigo y vemos de manera resumida en qué consistió esos cambios que establece esa modificación que se hizo recientemente. Entonces, el formulario que se maneja, a diferencia de las personas físicas, ese es el IR2. Esos son más o menos la diferenciación que tenemos entre ambos casos. El ecosistemas que corresponde a personas físicas, obligaciones y exenciones, obligados a declarar a través del IR1, los profesionales liberales, los sueldos y salarios o sea, aquellos que son sin dependencia, aunque hay el caso en que hay profesionales liberales que también son empleados, o sea, que dan ese tipo de situación. Pues en ese caso tendría que hacer su declaración. Y también hay casos de personas que tienen múltiples empleos. También tienen que elegir un empleador para que sea el que le haga la retención principal. Empleados con múltiples empleadores deben elegir un único agente de retención con el IR10, y personas con ingresos por alquileres, inversiones o negocios no constituidos. O sea, son personas físicas con actividades, digamos, informales porque no están constituidos como empresa. Tienen ingresos exentos, en este caso hasta un monto de 416.220. Eso también hubo cambios con relación a esa parte. Esta información que tenemos acá corresponde a lo que tenemos definido en nuestro manual, ¿verdad? Que corresponde al curso al que está
antes de las modificaciones recientes que se han implementado. Ya cuando veamos la presentación con esa modificación, vamos a ver algunas diferencias que se dan en este caso también de las retenciones. En este caso y los exentos, el monto de los exentos. Entonces tenemos la regalía pascual o sueldo 13, deportaciones a la seguridad social, indemnizaciones laborales, preavisos de cesantía, accidentes laborales. Son de los capítulos que tienen niveles de exenciones para el impuesto sobre la renta. Aunque en algunos casos aplicarían para otro tipo de deducciones, pero en este caso, lo que estamos trabajando con el ISR, persona física, pues se aplican para ese concepto. Entonces, vamos a darle aquí atrás. En la mecánica progresiva, la escala que veíamos. Vemos aquí el caso de una persona, ¿verdad?, que tiene un ingreso de 1.250.000 pesos. Entonces vemos de qué manera, cómo se va desarrollando el cálculo para ver al final de la jornada cuál va a ser el monto del impuesto, cómo va pasando a través de la escala 1, donde está en el monto exento, y luego pasa a la escala 2, donde hay una aplicación de un 15% al monto que sobrepase a lo exento y esté antes de la escala 3. Entonces ya tenemos la escala 3, donde sube de 624.000 y tantos a 867.000. Ya pasa de un 15 a un 20, el monto, ¿verdad?, correspondiente. Y luego entonces cuando ya llega a los 867.000, ya ahí entonces pasa a un 25, con unos montos que se adicionan ya de la escala 2 en adelante a esos montos, a esos montos base. Entonces aquí vemos más o menos el esquema de esta persona, Justo Matos, cómo termina pagando el 25%, luego de hacerle las exenciones correspondientes. Entonces ya ahí tendríamos el monto que estaría pagando esa persona luego de hacer el cálculo. Aquí vemos los pagos por adelantado o retenciones, profesional un 10%. Veíamos actividades en las cuales se hacen esos cálculos. El oficio técnico un 2%, los plomeros, albañiles, mecánicos. Vemos el caso de un veterinario, ¿verdad?, que en este caso se le hace el cálculo del 2% de la factura que se le pagó. En el caso de Regina, que es contadora, pues entonces sería el 10% por ese concepto, impuesto sobre la renta. Entonces, cuando se trata de servicios ofrecidos al Estado, ya sería un 5% que se le daría dicha retención. En el caso de las personas jurídicas, vemos realmente los ingresos brutos, que son, en este caso, el tratamiento es diferente. Mientras para la persona física hay escalas, vimos las diferentes escalas. En este caso la empresa tendrá unas ventas, unos ingresos brutos, donde luego se van a hacer deducciones de los gastos y costos operativos que correspondan, y deducible y sustentado por los comprobantes fiscales correspondientes. Entonces, lo que va a dar como consecuencia una renta neta imponible, luego ya de haber reducido los costos y gastos operativos. Y entonces ya a esa renta es donde aplicaría el cálculo del impuesto sobre la renta que estaría reportando en el IR número 2. Entonces, aquí vemos el caso de las zonas francas, que tienen una excepción, que si venden en el mercado local pagarían una tasa especial de 3.5% sobre esas ventas brutas, en caso de que vendan en el mercado local. Esa es la situación que se da
con una forma de incentivo, ¿verdad?, de protección de ese sector, que es una fuente generadora de muchos empleos. Entonces aquí tenemos deducciones y exenciones que se permite, en este caso del impuesto sobre la renta. Gastos deducibles permitidos, intereses bancarios de prima de seguro, impuestos y tasas, depreciación de activos y agotamiento. Ahí entra la parte relativa al cálculo de depreciación o agotamiento en caso de que se trate de solares, ¿verdad? Que a diferencia de los activos que sufren depreciación, los solares ya tienen agotamiento por el tema, ¿verdad?, del uso de dichos solares y la manera en que pueden alterarse dichos espacios. Cuentas incobrables, demostrables, donaciones hasta un 5% de la renta neta, siempre y cuando esté bien sustentada y debidamente se llenen los requisitos para ello. Entonces, totales exentos del ISR, rentas del Estado, instituciones religiosas, ONG, entidades de asistencia social, y dividendos pagados en acciones. Entonces, esas son totalmente exentos del ISR. Entonces, el calendario fiscal, lo vemos por acá. La persona física en el IR1, pendiente, ¿verdad?, en alerta, fecha límite de pago a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, y la declaración fiscal a diciembre del año completo, enero-diciembre. En el caso de las personas jurídicas, hay diferentes fechas. Normalmente, si termina el 31 de diciembre, ¿verdad?, entonces tendrá la fecha correspondiente, 120 días después. Si termina el 31 de marzo, tú le sumas 120 días, o si es el 30 de junio o el 30 de septiembre. Tiene un espacio de 120 días posteriores para hacer su declaración y cierre de operaciones. Eso aplica para las personas, las empresas, personas jurídicas. Ya en el caso de los anticipos, es un pago obligatorio, adelantado, que se hace un descuento al final, de una forma de usted ir pagando, ¿verdad?, el equivalente a lo que pagó en el año anterior. Entonces, en el caso de las personas físicas y negocio de un único dueño, tiene una base del cálculo del 100% del impuesto liquidado del año anterior. O sea, se va a ir pagando en 3 cuotas a lo largo del año. En el caso de las personas jurídicas, se calcula, ¿verdad?, la tasa tributaria, la tasa efectiva de tributación, y se hace entonces el cálculo del equivalente al 1.5%, y eso se va pagando realmente a lo largo de los 12 meses del año. Entonces, esta es la forma de las empresas diferente a las personas físicas. Viendo ya en el caso de la parte patrimonial, el impuesto a los activos, aquí vemos que grava efectivo en caja de banco, cuentas por cobrar, clientes, empleados y accionistas, inventario de mercancías en tránsito, edificaciones no ajustada por inflación, terrenos, automóviles. Eso es la parte que grabaría el 1% de esos activos. ¿Qué no está grabado? Inversiones en acciones de otras compañías, terrenos ubicados en zonas rurales, impuestos de explotación agrícola, impuestos adelantados o anticipos. Pues aquí tenemos que graba y que no graba. De ese 1% que se calcula de manera anual. Entonces, la regla de oro, diríamos, en el caso del ISR versus activo, ISR representa un monto mucho mayor en cuanto a recaudaciones que en este caso, que el impuesto por los activos. Entonces, en el escenario B,
y el ISR. Vemos impuestos sobre activos, 545.000, impuestos sobre la renta, 450.000. Vemos la diferencia a pagar en cuotas. Entonces, eso es más o menos una relación que se va viendo entre activos y el ISR. Vamos a el costo del incumplimiento, cuando no se queda bien, ¿verdad? No se paga en el tiempo. Entonces hay una serie de penalidades que están contempladas en el Código Tributario, como son la alerta 1, un 10% de interés el primer mes, de recargo por mora aplicado sobre el valor del impuesto dejado de pagar. La segunda, un 4% para los meses subsiguientes, progresivo e indefinido. Y la 3, un 1.10% de interés indemnizatorio ajustable por la infracción y calculado por el monto a pagar. O sea que lo mejor es evitarse caer en incumplimiento y en mora. Entonces, esas son las cargas por el incumplimiento. Resumiendo, entonces tenemos la identidad clara, diferencia de obligaciones de personas físicas progresiva, el IR1, la jurídica el 27%, el IR2. Es bueno documentar los gastos operativos a través de los comprobantes fiscales y enviarlo a través de los formatos correspondientes, en este caso el 606. El flujo de efectivo, planificar financieramente los pagos de esas cuotas para evitarnos situaciones, ¿verdad?, de iliquidez. Bueno, que eso esté contemplado dentro, ¿verdad?, de los cálculos y del movimiento de efectivo de la empresa. Entonces, es importante recordar que los impuestos sobre activos solo es una carga extra adicional a lo que es el ISR. Entonces, que la puntualidad es fundamental a la hora de hacer dichos pagos para evitarnos todos esos inconvenientes que veíamos hace un momento que tendría que pagar la persona por el incumplimiento. Entonces, voy nuevamente hacia atrás. Aquí estoy. Dejo de hacer para parar ahí en ese momento la grabación, para que tengamos esa información aparte. No vaya a ser que, ¿verdad? Como hemos tenido tantas situaciones, subir